Vamos a estudiar la sijá de Parashat Pinchas en Helek Yudhet, la primera sijá. Esta sijá es una sijá maravillosa que el Rebbe acá estamos estudiando un Rashi, que este Rashi es un Rashi muy importante y en algún aspecto muy relacionado también con nuestra época. Y vemos cómo el Rebbe estudia ese Rashi de una manera fascinante, cada detalle, cada palabra es exacta y cuánto es vigente e importante para nosotros hoy también. Es el pasuk, es en la parashá de esta semana, capítulo 26, pasuk 1. Ahí empieza, Vayí Acharei HaMageifa, y fue después de la plaga, fue cuando murieron los 24,000 personas que cayeron en la plaga que ocurrió en el momento de que pecaron ahí con las hijas de Midian, Moab y toda la historia con Peor. Entonces la Torah dice Vaya Haram Agifá y después sigue Vayomer Hashem el Moshe Seu Edrosh Kol Adat Bnei Israel. Hashem le dijo a Moshe a hacer un censo y contar a todo el pueblo. Viene Rashi trae las palabras Vaya Haram Agifá, fue después de la plaga, Vegomeo, etc. Se refiere a lo que sigue el pasuk, el tema del censo. Y Rashi dice dos perushim. Primero dice Rashi, Mashal, entender con lo que pasó acá, es un ejemplo de un pastor que entraron lobos a su rebaño y mataron ahí. Entonces el pastor lo cuenta de nuevo para saber cuántos corderos, cuántos animales sobraron. Eso es un perush, y después Rashi trae otro perush como vamos a ver adelante. Lo que aparentemente surge, que por qué Rashi quiere explicar acá cuál es el problema que Rashi tiene, como dicen los mefarshim, que Rashi trata de explicar, porque acá se entiende, la Torah dice que Vayí Haram Agifá fue después de la plaga, y después viene el tema del censo en el mismo pasuk. Es el pasuk que empieza Vayí Haram Agifá y después sigue la Torah que pasó algo después de la plaga. ¿Qué es lo que pasó? Que Hashem le dijo a Moshe contar al pueblo. La pregunta que surge es ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? ¿Por qué contar al pueblo justamente ahora después de la plaga? Rashi contesta con el ejemplo, así como el pastor quiere saber cuánto rebaño quedó, cuántos de los animales quedaron después de la plaga de los lobos, lo mismo también Moshe Rabbeinu quiso saber cuánto hay. Eso es al pipshat lo que Rashi quiere decir, pero que tenemos que entender acá. Aparentemente el niño, el chico que está estudiando este Humash, ese parashá, de un principio no tiene ninguna pregunta. La pregunta de Hatjila no es una pregunta. ¿Por qué? Porque Rashi ya nos enseñó en el libro Bamidbar, ese mismo libro, en principio, el primer pasuk en Bamidbar, Rashi dice claramente que Akadosh Baruj Hu, por el amor y cariño que tiene al pueblo Israel, lo cuenta en cada momento. Y ya explicamos en otra sijá, en otro lugar, qué significa cada momento. No encontramos en cada parashá que Hashem cuenta a los Yehudim, obvio. Cada momento es cada momento que pasa algo nuevo. Cada vez que hay algún cambio, alguna novedad, encontramos que Hashem cuenta a los Yehudim, porque eso es una expresión de amor y cariño. Cuando salieron de Egipto, cuando cayeron en el becerro de oro, cuando construyó el Mishkan, como Rashi trae. Entonces el chico ya entiende por sí mismo que acá de vuelta, como hubo un cambio en la situación después de la plaga, por eso, por el amor que Hashem tiene al pueblo, Hashem quiso saber cuántos Yehudim sobraron, contarlos de nuevo. Y digamos que Rashi piensa que el chico ya se olvidó lo que estudió hace unos parshiot atrás en ese mismo libro. Y Rashi lo tiene que decirlo de nuevo. Entonces Rashi podría decir en breve, sin traer una parábola, un ejemplo, un mashal del pastor con los lobos, podría decir directamente para saber lo que sobraron, y ya sabía, de ahí ya vamos a entender toda la continuación. Esto es pregunta número 1. Después vamos a entrar más en detalles en ese primer perush que Rashi trae, y van a surgir algunas preguntas más. Una pregunta general es, ¿qué agrega el mashal? ¿Qué agrega esa parábola
para entender el tema, aparentemente sin traer ningún mashal. Generalmente un mashal está para cuando hay algo que hay que aumentar en la explicación, algo que no se entiende, traemos un mashal y el mashal agrega explicación. Aparentemente sin el mashal, sin el ejemplo de los lobos y el pastor, sin decir ningún ejemplo, cada uno entiende. Moshe Rabbeinu es el pastor fiel del pueblo de Israel, lo tenemos muy claro, y él tiene un autosacrificio enorme por cada Yehudí, por todo su rebaño, y obvio, entonces cuando pasó lo que pasó, esa plaga, quería saber cuántos Yehudim sobraron. Si hace falta traer el mashal, aparentemente no agrega ninguna explicación. Otra pregunta que surge acá es ¿por qué trae el ejemplo del pastor? El pastor quiere saber cuántos hay. Aparentemente, en el Nimshal no es el pastor, es el dueño del rebaño. Hay una cosa, es el dueño, es el Baal Habayit, el jefe que a él pertenece, y después hay un pastor que es el encargado de cuidar. Aparentemente, en la Torah es que Hashem ordenó a Moshe. Moshe es el pastor, Hashem es el dueño. Entonces el ejemplo tendría que ser el dueño del rebaño, quería saber cuántos quedaron. ¿Por qué dice Rashi que se trata del pastor? El pastor es el que quiere saber. Es verdad que puede ser que Rashi nos quiere decir que justamente Hashem le ordenó a Moshe algo que pertenece a Moshe. Si es el que tenía que saber cuánto rebaño quedó era Moshe, ¿sí? Y Hashem le ordenó a Moshe saber quién es. Pero todavía sigue la pregunta, ¿por qué Rashi tiene que decir eso? ¿Por qué no podemos decir más simple que era el dueño? Hashem mismo, que quería saber cuántos rebaños, cuántos animales quedaron, cuántos Yehudim quedaron en el ejemplo acá. Porque de dónde sacó Rashi que se trata del pastor que quiere saber y no es el dueño que quiere saber. Y la pregunta más dura todavía, miramos en el Medrash, que es la raíz, el makor, la fuente de donde Rashi sacó ese perush, Medrash Tanjuma, y también en Medrash Rabba, y miramos ahí, y ahí dice justamente, no como Rashi. Ahí trae el ejemplo de los lobos que cayeron sobre los ganado. Y ahí el Medrash dice, el dueño del rebaño justamente habla del jefe de los animales y no del pastor. Rashi cambia y Rashi dice pastor. ¿Por qué cambió eso? Y la pregunta más difícil todavía con Rashi, y acá viene una pregunta extraordinaria, difícil. Rashi mismo, en Parashat Ki Tisa, cuando ocurrió también una epidemia que pasó en la historia del becerro de oro, y Rashi ahí trae también del censo. En Parashat Ki Tisa se trata de un censo que hubo en ese momento, y Rashi explica por qué Hashem pidió contar a los Yehudim después del pecado del becerro de oro. Dice Rashi Mashal, también trae un mashal. ¿Y cuál es el mashal que Rashi trae? De un ganado, tzon, que el dueño, justamente no dice el pastor, el dueño, los Baalim, los quiere mucho, y cuando cayó una epidemia, un deber, y después cuando paró la epidemia, el pastor quería saber, el jefe le pidió al pastor contar cuánto quedaron para saber cuánto hay del rebaño. ¿Por qué entonces acá en nuestra parashá Rashi cambia y en vez de poner el dueño, el Baal Hatzon, pone que es el pastor que quiso saber? Otras diferencias, ya que miramos en estos dos Rashis y estamos mirando las diferencias que hay entre los dos Rashis, es muy interesante. Aparte de esa diferencia, que acá Rashi dice el pastor y ahí Rashi dice el dueño del ganado, hay otras diferencias más. En Parashat Ki Tisa Rashi dice Nafal ba Dever, Dever es epidemia. Acá dice que llegaron lobos. ¿Por qué cambió el ejemplo? En Parashat Ki Tisa Rashi dice queridos, ovejas que eran queridos, Javivá, que el dueño lo ama, lo quiere. Acá Rashi no dice una palabra de cariño. Tercera diferencia, ahí dice ganado, tzon, y acá Rashi dice eder, el rebaño, el establo. ¿Cuál es la diferencia de eso? Esto es todo preguntas sobre el primer pirush. Pero Rashi no le alcanza, no se conforma con el primer pirush, y Rashi agrega un segundo pirush. Rashi sigue y dice, Davar acher otro pirush,
¿Cuál fue el tema, el sentido de ese censo acá? Los Yehudim salieron de Mitzrayim, Moshe fue el líder que a él le entregaron a todo el pueblo. Y Hashem les entregó al pueblo con un censo, como vemos en principio de los 40 años. Ahora que Moshe estaba por salirse del mundo y estaba por entregarlo a Yoshua, entonces Moshe también quiso devolverlo de vuelta con un censo, contar a los Yehudim. Eso es el segundo Perush, porque hubo censo acá en Parashat Pinchas antes que Moshe los estaba entregando, antes que se vaya del mundo. Lo que no se entiende, número uno, se entiende por qué Rashi lo trae como segundo Perush y no lo trae como primero, porque el segundo Perush no contesta la pregunta que tiene que ver con la primera parte del pasuk, que eso fue después de la plaga. Porque aparentemente el primer Perush lo contesta porque tiene que ver con el tema de los lobos, tiene que ver con el principio del pasuk. Segundo Perush no tiene que ver, por eso Rashi trae como segundo. Pero la pregunta es por qué Rashi tiene que traer un segundo Perush. ¿Por qué Rashi no se conforma solo con el primer Perush? ¿Qué dificultad hay en primer Perush que Rashi tiene que agregar un segundo Perush? ¿Y por qué lo trae como segundo? Eso ya explicamos. Pero ¿por qué en general tiene que traer dos Perushim? No alcanza con uno. Para entender todo eso, dice el Rebbe, un hidush enorme. Rashi no solamente nos quiere enseñar la continuación, la conexión que hay de las dos partes del pasuk. ¿Qué tiene que ver el censo con el tema de la plaga que hubo? Porque eso Rashi ya lo aprendió antes. Rashi ya dijo en Parashat Ki Tisa, así como después del becerro de oro hubo una historia de una epidemia y Hashem quiso saber cuánto quedaron, acá también. Acá Rashi tiene otra pregunta y por eso también Rashi cambia el parábola y le trae un parábola y lo cambia con diferencias, porque acá es otra historia, que acá surge otra pregunta que Rashi quiere contestar. Y acá hay una pregunta enorme cuando uno lee la historia que pasó acá, la plaga, la epidemia y todo lo que ocurrió en esta parashá. Esta parashá Pinchas es la continuación de la parashá anterior, final de Balak. Ahí fue una historia muy terrible que los Yehudim se apegaron al pecado enorme de Baal Peor. Fue un pecado enorme que hubo con idolatría de Baal Peor y también con adulterio, con las mujeres, hijas de Midian y todo eso. Y Hashem los castigó en dos formas. Así nos estudiamos en final de Parashat Balak. Hashem se enojó y mandó una plaga y murieron 24,000 personas. Pero también hubo otra cosa, que Hashem le dijo a todos los jueces que maten cada uno personas que estaban involucrados en estos pecados. Y Rashi dijo al final de la parashá pasada que cada uno de los jueces mató por lo menos 2 personas y había 88,000 jueces en Am Yisrael en esta época. Rashi hace la cuenta cómo llegar a decir que había tantos jueces, y si cada uno mató como 2, había más o menos 170,000 muertos que murieron a través de los jueces, más que los 24,000 que murieron en la plaga. Entonces, según eso, surge una pregunta muy dura cuando llegamos en Parashat Pinchas. Acá la Torah empieza, Vayehi acharei hamagifá, fue después de la plaga. ¿Qué plaga? La plaga que murieron 24,000 personas. La Torah menciona solamente el tema de la plaga, de los 24,000 personas. Un minuto. Había 170,000 personas más, como 7 veces más de los 24,000. 170,000 Yehudim que murieron por los jueces que mataron, que Hashem les ordenó a matar. Eso no lo menciona acá. ¿Qué pasó? Que la Torah menciona solamente el tema de la plaga y no menciona nada de los 170,000 Yehudim que murieron de otra forma. Eso es lo que Rashi le duele acá. La Torah se olvidó de todo eso, habla solamente de la plaga. Para contestar esa pregunta, viene Rashi y trae el ejemplo del pastor y los lobos. Ese parábola, ese ejemplo nos ayuda a entender qué es lo que pasó acá y por qué la Torah habla nada más sobre el tema de la plaga y no habla sobre el tema de los otros 770,000 Yehudim que lo mataron los jueces. Dice el Rebbe así, interesante. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el dueño del rebaño y el pastor? El dueño del rebaño
cuando él pide que cuenten cuántos rebaños, cuántos animales, cuántos corderos quedaron, es por cariño. Son sus animales, es su rebaño, y él tiene un cariño a su rebaño, a su establo, a sus corderos, a sus animales, y quiere saber cuánto quedaron. Al dueño del ganado, a él no le importa tanto por qué murieron, cuál fue el motivo, le importan los resultados, cuánto quedaron, que todavía tiene. En cambio, el pastor es otra cosa. El pastor piensa constantemente cuál es su parte, qué es lo que él podía hacer que esto no ocurre, o lo que no puede hacer. Se siente culpable, se siente mal, se siente que ocurrió eso, y trata de revisar y ver que esta cosa no ocurre de vuelta. Cuando ve que es algo que depende de él, va a hacer todo lo posible que eso no ocurre de nuevo. Si es algo que no depende de él, no depende de él. Entonces, para el pastor hay una diferencia por qué ocurrió lo que ocurrió. Y acá viene un tema muy interesante, ¿sí? Mirando lo que ocurrió acá. Cuando el pastor, en el caso, acá hay una diferencia, el pastor en el caso de lobos que entraron en el rebaño y en el caso de una epidemia que ocurrió. Cuando dijimos que Rashi en Parashat Ki Tisa dice una epidemia, Rashi acá dice lobos. Una epidemia es algo que viene de arriba, es algo celestial. El pastor no tiene lo que hacer. Si Dios libre ocurre una epidemia, un virus, una cosa que no hay nada que el pastor pueda hacer en eso, y entonces el pastor no se siente culpable. Pero si entran lobos, el pastor tendría que hacer más protección, tenía que estar más armado de cosas, de palos, de cómo cuidar que los lobos no entran. Y entonces, esto es lo que la diferencia entre las dos historias, la historia que ocurrió en Parashat Ki Tisa y la historia que ocurrió en esta Parashá. Y también la diferencia entre los dos grupos que murieron en la Parashá de esta semana. Vamos a ir paso por paso. Primero empezamos con lo que pasó en la Parashá de esta semana. Acá en esta semana la Parashá se trata de, como dijimos, había dos grupos. Había 170,000 personas que lo mataron los jueces. Esa muerte fue porque lo merecieron. Al pía Torah había un juicio y ellos pecaron, y por los pecados que hicieron merecieron esa pena de muerte. Entonces Moshe Rabbeinu no se sintió en ningún momento culpable por lo que pasó, porque eso realmente al pi Torah fue lo que fue, pasó lo que pasó, y ellos merecieron recibir ese tipo de castigo. Pero el tema de la plaga, los 24,000 personas, ¿qué pasó con los 24,000? ¿Por qué murieron 24,000 personas en la plaga? ¿Cuál fue la historia? La historia fue que Zimri, que era el líder del tribu Shimón, él se acercó a Moshe Rabbeinu, él quería tener una relación con Cosbi, la hija de Tzur, y él se acercó a Moshe Rabbeinu y le preguntó si él puede hacer ese matrimonio. Y si me vas a decir que no, si no, ¿qué le dijo Zimri? Habló a Moshe de una manera, obvio, de una manera no adecuada, y le dijo, si vos me vas a decir que no, ¿cómo vos podés estar casada con Tzipora, la hija de Midian, la hija de Yitro? Moshe se quedó callado, no le contestó nada, se quedaron llorando, como dice Rashi en la parashá pasada, el pasuk dice. Y recién ahí se levantó Pinchas y preguntó cómo hay que hacer en este caso, que él estudió que hay que hacer con Canaut y agarró la lanza, hizo toda la historia como sigue durante la parashá. Y Rashi dice que se olvidaron en ese momento la halajá. Moshe se olvidó la halajá, porque Hashem quiso pagarle a Pinchas y por eso Pinchas se acordó, etc. Moshe Rabbeinu se sintió culpable de eso. ¿Cómo puede ser que yo me olvidé de esa halajá? Si yo no me hubiese olvidado de halajá, hubiésemos podido salvar muchos Yehudim. Mientras todo ese interín, hasta que Moshe lloró, hasta que Pinchas vino, hasta murieron 24,000 personas. Y esto es la idea de los lobos.
Esto es justamente la idea de la plaga de los lobos. Moshe Rabbeinu, justamente, de los que murieron 770,000 personas, que eso fue al pi alajá porque pecaron, Moshe Rabbeinu no tenía nada que hacer con eso. Pero eso que había una plaga, y Moshe Rabbeinu sintió que él no actuó enseguida, se olvidó. Pero Moshe se sintió culpable, que quizás tendría que no olvidarse, quizás tenía que estar un poco más cuidadoso. Moshe tuvo ese sentimiento. Y en eso el pastor se puso a sentir, eso es una plaga de lobos. Ahí tengo que cuidarme para adelante, que esas cosas no ocurren. Y yo quiero contar al pueblo que quedó para saber cómo cuidarlos de ahora y adelante. Según eso se entiende perfectamente cada palabra en Rashi. Por eso Rashi tiene que traer un ejemplo, porque acá el problema no está con el dueño, no es como Rashi dijo en Parashat Bamidbar. En Parashat Bamidbar, en principio, donde habla del cariño, eso es el censo relacionado de Hashem, el dueño del rebaño, que él cuenta por la amistad, por el cariño que Hashem quiere al pueblo. Eso es otra historia. Acá eso no tiene nada que ver. Acá se trata del pastor. Y como trata del pastor, por eso la Torah empieza la Torah solamente menciona el tema de la plaga, de los que murieron, los 24,000 que murieron de la plaga, porque los que murieron de otra forma, Moshe no se sintió que él tiene que pagar por eso, sentirse culpable y cuidarse más. En cambio, los 24,000 personas que murieron porque Moshe se demoró y él se olvidó y esperó hasta que llegó Pinjas, ahí Moshe, el pastor, se sintió culpable, igual como los lobos. Por eso Rashi tiene que traer el Mashal, porque el Mashal nos ayuda a entender cuál fue acá la historia, que por eso justamente el pastor se involucró y él quiso saber qué es lo que pasa. Y por eso se entiende todos los detalles que Rashi dice. En cambio, en Parashat Kitizá, en la Parashá que habla sobre el pecado del becerro de oro, ahí Rashi no habla del pastor. Ahí se trata del dueño del rebaño, porque, simple, el pastor no estaba presente. El becerro de oro fue hecho cuando Moshe estaba arriba, en el cielo, en la montaña. Entonces Moshe no estaba ahí, no estaba presente. Entonces ahí en un momento no estaba, ese pastor no estaba ahí, entonces no tenía nada que ver con Moshe. ¿Con quién tenía que ver? Con el dueño del rebaño. El dueño del rebaño, ¿quién es Akadosh Baruj Hu? Cuando pasó el becerro de oro el pecado y los Yehudim después, los que quedaron y se arrepintieron, etc. Y ahí es donde se reveló ese amor de Hashem al pueblo de nuevo. Javivá, por eso Rashi ahí agrega la palabra Javivá, el tema del cariño, el cariño de Hashem con el pueblo. Y ahí Hashem pidió que lo cuentan de nuevo. Fue un tema del dueño. Por eso ahí Rashi dice, primero epidemia, no son lobos. Epidemia es algo celestial, es algo que vino de arriba, porque todo el pecado es cero de oro y las consecuencias eran todas cosas que Hashem les hizo. Y vino de arriba, el pastor no estaba presente, por eso Rashi dice Dever. Por eso dice que el dueño del rebaño es el que quería saber cuántos son, ¿sí? Y no el pastor, porque el pastor no estaba ahí. En cambio, en esta parashá se entiende perfectamente porque habla de lobos y porque dice plaga y porque dice que eran lobos, etc. Se entiende todas las diferencias que hay entre Rashi de ahí y Rashi de acá. Entonces también se entiende porque eso no tiene nada que ver con el primer Rashi en Parashat Bamidbar. El primer Rashi en Bamidbar que habla del cariño que Hashem cuenta a Am Israel cada tanto, eso es un cariño, una cuenta, un censo que viene con amor y cariño. Eso no tiene que ver acá. Acá fue un tema particular de Moshe Rabbeinu, que él, como un pastor fiel de Am Israel, después que él se sintió culpable del hecho que murieron 24,000 personas, porque él se demoró, quería cuidarlo mejor y por eso quería contar quién sobró para saber cuántos son. Perfecto. Pero acá surge una pregunta. La pregunta que surge es, Moshe Rabbeinu ya no va a estar más. Esos fueron los últimos días de Moshe Rabbeinu. Los Yudim ya estaban en Argot Moab, frente a Yarden y Jericó, listo para entrar en Eretz Israel. Hashem ya les dijo a Moshe Rabbeinu que él no va a entrar con el pueblo. Por eso está escrito en esa misma parashá que Hashem le dijo a Moshe, subí arriba de la montaña, fíjate todo, porque ahora vas a entregar el liderazgo a Yoshua bin Nun.
Entonces, ¿qué necesidad tenía Moshe Rabbeinu contar al pueblo ahora? Y si había necesidad, la necesidad era para Yoshua bin Nun. Entonces, ¿por qué entonces no estaba Yoshua bin Nun involucrado en este censo? Que venga Yoshua, que es el próximo líder, y está ahí. Es verdad que todavía faltaban 2-3 meses hasta que Moshe murió. Esta historia ocurrió unos meses antes de 7 de Adar, todavía había unos meses, pero igual, poco tiempo. Por lo menos que esté Yoshua ahí también, junto con Moshe. Entonces, por eso Rashi viene y tiene que agregar el segundo Perush. Davar acher, y Rashi es verdad. Por eso Rashi agrega sobre el primer Perush y dice, ¿sabes por qué Moshe los contó ahora? Justamente es verdad. Moshe Rabbeinu lo está devolviendo, así como él lo recibió con un censo, lo quiso devolver con un censo. Eso es lo que pasó, y de ahora adelante lo va a entregar a Yoshua bin Nun. Pega perfectamente. ¿Por qué Rashi trae eso como segundo Perush, no como primero? Obvio, porque el segundo Perush no se entiende la conexión de las dos partes del pasuk. Porque la Torah fue después de la plaga. La respuesta de la pregunta en Pshat, cómo vienen las dos mitades del pasuk juntos, está en la primera explicación. La segunda no lo contesta. Primera explicación dice, ¿por qué dice después de Magifá, después de la plaga? Ahí Hashem le dijo hacer el censo, tiene que ver por el tema de la plaga que vino por los lobos, y Moshe quiso saber cuántos sobraron, como explicamos antes. Pero todavía queda el problema, ¿por qué ahora si Moshe ya no va a estar, necesita saber cuántos sobraron? Viene Rashi con el segundo Perush, lo quiso devolver la manera más completa para después también Yoshua sigue el liderazgo. Entonces se entiende todo perfectamente, pero queda todavía una pregunta más. Acá todavía queda una pregunta bastante difícil que tenemos que entender. Todo perfecto. Se entiende por qué el pastor se involucró a saber cuánto quedaron. La pregunta es, pero igual, ¿dónde está el dueño del rebaño? ¿Por qué no encontramos que el dueño del rebaño pidió que lo cuenten? Si Rashi ya dijo antes que cada vez que pasa algo nuevo, Hashem los quiere contar, y eso viene del gran cariño de Hashem que Él siempre nos cuenta. Acá también pasó algo nuevo. Hubo una historia de una plaga, hubo una situación, y los Yudim se están preparando para entrar en Eretz Israel. ¿Por qué Hashem le mandó al pastor Moshe solamente revisar cuánto quedaron? ¿Y por qué no encontramos que el dueño del rebaño, que es Akadosh Baruj Hu, por su gran amor y cariño, que igual como pasó en el becerro de oro, por qué Hashem no pidió contar al pueblo de su lado? Dice el Rebbe acá una respuesta bastante dolorosa, pero eso es la verdad de la historia. La respuesta de explicación es que los Yehudim recién cometieron un pecado enorme. El pecado enorme que ocurrió acá no es tanto el tema de idolatría que hubo, más que todo fue el pecado enorme del adulterio, de las relaciones prohibidas y casarse con una mujer de otro pueblo. Sobre eso Rashi dice que por eso fue todo lo que pasó, que Pinchas se metió. Rashi dice que todo el tema de la plaga, de que murieron tantos Yehudim, fueron porque Akadosh Baruj Hu, eso es una de las cosas que Hashem más rechaza, más odia, el tema del adulterio. Y entonces se entiende porque acá no pega decir el cariño, acá no se revela ese cariño de Hashem al pueblo en una situación así. Para entender eso, dice el Rebbe, más todavía se va a entender basado en lo que está escrito en el Rambam. La halajá dice, como Rambam lo trae, que una persona que se casa con una mujer de otro pueblo es de los pecados más grandes, que no existe ningún pecado ni de adulterio, un pecado enorme como eso. ¿Por qué? Porque el hijo que va a nacer de ese matrimonio va a salir del pueblo yehudí, va a pertenecer a otros pueblos. Estás haciendo perder almas que podrían ser Yehudim y ahora pertenecen a otros pueblos. En otras palabras, dice el Rebbe, muy fuerte. Cualquier otro pecado que un Yehudí hace, sigue siendo Yehudí. Un Yehudí rompe reglas entre él y Dios y hace diferentes pecados, pero sigue siendo un Yehudí. Israel, afalpi shechata Israel, un Yehudí aunque peca, sigue siendo Yehudí. Pero acá, cuando un Yehudí
hace un matrimonio mixto con otro pueblo, las almas que van a bajar al mundo de ese matrimonio va a ser perder del pueblo yehudí, van a pertenecer a otro pueblo. Está rompiendo la barrera que hay entre Am Israel y todos los pueblos. Y entonces acá queda el cariño afuera. No se ve el cariño al pueblo. Por eso Hashem acá no pidió contar el pueblo. Y por eso el único que quería saber fue Moshe Rabbeinu, que él como pastor fiel de Am Israel, él quería saber para saber cómo devolverlo, como dijimos antes, y eso fue la explicación porque Moshe, el pastor, fue que contó y no el dueño del rebaño, y por eso Rashi no menciona acá el tema del cariño como Rashi lo menciona en los otros censos. Dice el Rebbe que de eso, lo que hablamos recién, podemos aprender una enseñanza extraordinaria, maravillosa. De acá sale una enseñanza muy importante. De un lado vemos de acá una enseñanza enorme hasta qué punto hay que cuidarse el gran destrucción, esa gran destrucción, esa gran pérdida que hay cuando un yehudí, Dios libre, peca en ese pecado de matrimonio mixto, de tener una relación con otro pueblo. Y esto también nos ayuda en esta época del gran mérito y gran responsabilidad que cada yehudí que puede prevenir a otro yehudí, aunque uno solo o muchos, de no llegar a caer en ese tema de la asimilación, y hasta qué punto hay que cuidarse y cuidar al otro, que no llegamos a esa situación. Por el otro lado, vemos acá una enseñanza maravillosa. ¿Quién es Moshe Rabbeinu? A pesar que cayeron en cosas tan bajas, a pesar que cayeron en ese tema tan grave, Moshe Rabbeinu, como un pastor fiel del pueblo de Israel, se cuida y él dice: quiero saber cuántos quedaron, quiero ocuparse que tengan todo lo que necesitan. Esto es la fidelidad de un Roé Neemán, un pastor fiel de Am Israel, que tiene Mesirut Nefesh, autosacrificio por cada yehudí, afilo un yehudí que cayó en los pecados más grandes. Por eso, aunque Hashem, por su lado, por el cariño, acá no está revelado, pero Moshe, como un pastor fiel, se siente culpable y él quiere saber qué es lo que pasa con todo su rebaño, quiere saber cuántos yehudim sobraron, cuántos yehudim quedaron. Y ellos también son parte de su rebaño, de su establo, de su grupo, y él se ocupa que ellos estén adentro de su rebaño, y esto es un comportamiento que tenemos que aprender nosotros para nuestra conducta, cómo cuidar y proteger a cada yehudí, aunque cayó en las situaciones tan bajas que cayó. Y es una enseñanza a cada yehudí, como está explicado el pasuk, Zichru Torat Moshe Avdi, acuérdense la Torah de Moshe, como Moshe Rabbeinu es nuestro ejemplo de un amor incondicional a cada yehudí en cada situación.